vuelo 1112, solicitando pista para aterrizar en el aeropuerto de Radio Pasión USA. Permiso aprobado para que cumpla su misión. Bienvenido, Capitán José Luis Villanueva, en su programa Despegar a la Vida. Vuela alto, no para que el mundo te vea, sino para que tú veas el mundo. Presentado por Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Buenas noches, mis amigos, bienvenidos a Despegar a la Vida, su servidor José Luis Villanueva, como cada jueves, 9 de la noche, en el horario del Centro de México, listo y dispuesto para estar con ustedes, compartir una hora de plática, de entretenimiento, de información, sugerencias y todo aquello que pueda atender, ayudar, servirle a quien le tenga que servir. Recuerden que estamos en las redes de Radio Pasión US, tanto en TikTok como en Facebook, el canal de YouTube, donde pueden escuchar y ver este programa y el programa de todos los locutores que estamos en Radio Pasión. Después de haber sido presentados, después de su repetición, en YouTube nos pueden encontrar. Este programa que hoy escuchan lo pueden ver después en YouTube. Gracias por escucharnos. También les recuerdo mi red social, mi fanpage en Facebook, Villanueva.empoderando vidas, donde gracias también a quienes por ahí nos escuchan, en los videos que coloco con ustedes, en las preguntas, en el intercambio de información que hacemos. Gracias, para eso estamos. Hoy quiero entrar directo al programa porque como son muchos temas que traje a la mesa para poder tocar este tema, la verdad es que cuando traigo tanta información que quiero compartir, me cuesta a veces trabajo poderla ir organizando para que el mensaje sea claro, tratando de tocar todos los temas que me parecen importantes, y aquellos que ya no pueden entrar en el bloque, en el programa del día de hoy, buscar desarrollarlos para futuros programas. Hoy el programa se llama Cambiemos de Tripulación. Cuando te hablo de tripulación, ¿tú qué piensas que es una tripulación? ¿Tú qué sabes que es una tripulación? ¿Cómo sugieres que se forme una tripulación? Y las tripulaciones las podemos encontrar no solo en la aviación, la encontramos en la industria marítima, la encontramos en algunos equipos de trabajo. La tripulación se caracteriza por ser un equipo de trabajo. Una tripulación hace una actividad, una labor en conjunto para un bien común. Las tripulaciones de vuelo son muy características y muy conocidas por, a través de los años, las tripulaciones no han evolucionado mucho en cuanto a sus características. ¿Qué quiere decir? La tripulación de vuelo normalmente tiene al capitán de la aeronave, un primer oficial. A veces en el pasado, cuando las aeronaves requerían un segundo oficial o ingeniero de vuelo, eran parte de la tripulación. Y asimismo, para los vuelos o los servicios de aviación comercial de pasajeros, parte de la tripulación es el equipo de sobrecargos, antes llamados azafatas, antes llamadas, se me fue el nombre, pero bueno, actualmente son un equipo de trabajo que incluso su finalidad principal, aunque no se conozca o aunque pareciera ser que no es así, su objetivo final es la seguridad de los pasajeros de la aeronave y obviamente de la operación aérea. Entonces tenemos al capitán, primer oficial y sobrecargos. Todos ellos trabajando para que la operación sea lo más segura posible, trasladando pasajeros de un lugar a otro. Habiendo dicho lo anterior como la definición no literal, no de un libro, no de
un diccionario, les comento que las tripulaciones para la aviación son relevantes por la toma de decisiones que toman antes, durante y después de haber realizado una operación. Aunque no lo creas, las tripulaciones toman decisiones desde antes del vuelo porque de ellos depende que se pueda dar la operación o no. La operación me refiero al vuelo. Quizá has escuchado, y ojalá no te haya tocado a ti la mala experiencia, pero ha llegado a suceder que una tripulación de vuelo que se forma por el capitán y el primer oficial, más 4 sobrecargos, independientemente del género, pero que tienen responsabilidades dentro de la aeronave. Se han dado los casos, insisto, ojalá no te haya tocado, pero que si estas 6 personas no están completas, no está el equipo completo, el vuelo no se puede realizar. Las condiciones para que esto suceda pueden ser variadas. Desde que no se llegaron a juntar los 6 miembros de la tripulación al mismo tiempo para tomar un vuelo, para realizar la operación, hasta que alguno o alguno de ellos no están en las mejores condiciones para trabajar. Y esto significa que se encuentran con algún padecimiento, con algún malestar, no están físicamente en las condiciones adecuadas para realizar su trabajo, entonces no pueden formar parte de esta tripulación, por lo tanto, el vuelo puede ser pospuesto o puede ser cancelado. Esto sucede, insisto, por seguridad. Cuando las condiciones de las personas que toman las decisiones para realizar este vuelo no se encuentran en las mejores condiciones, el vuelo no tiene que realizarse. Y sí es un malestar y una incomodidad para los pasajeros que estamos esperando, pero a final de cuentas es preferible demorar o cancelar un vuelo que realizar una operación con condiciones no óptimas, no adecuadas y legalmente no constituidas. Legalmente es, para cierto tipo de aeronave requieres tal cantidad de tripulación. Si no están completos, la operación puede ser insegura. Por ejemplo, si tienes un avión donde van a ir 180 pasajeros y requieres forzosamente de 4 sobrecargos, si esos 4 sobrecargos no están para la operación y solo están 3, la condición que se podría dar, que la autoridad pudiera permitir, que no es lo ideal, pero que hasta un extremo se puede llevar, es de esos 180 pasajeros quizá tendrías que no abordar quizá 50 pasajeros y con los pasajeros restantes puedes atender con 3 sobrecargos. ¿Por qué es esto? Porque de acuerdo a la cantidad de pasajeros requieres una cantidad de miembros de la tripulación. Si no se cumple la cantidad de miembros de la tripulación, lo que tendrías que hacer es tener menos pasajeros. Normalmente esto no sucede porque bajar tantos pasajeros es muy complicado. Prefieren a veces posponer, demorar el vuelo o cancelar. ¿Por qué insisto en la cantidad? Porque el equipo de trabajo se forma con todos los que ahí están establecidos que deben de hacer alguna actividad. No todos hacen lo mismo, tienen actividades diferentes y con mayor razón cuando es una situación de emergencia. Desde apertura de puertas de emergencia hasta voceos, hasta búsqueda y rescate, hasta dar información, hasta notificaciones, etcétera, etcétera. ¿Por qué es relevante la cantidad de elementos de la tripulación? Porque no solo se piensa en que el vuelo va a ir de un punto a otro de manera normal sin ninguna situación de emergencia. Más bien se planea que esté la tripulación completa por si llega a suceder algo, en caso de emergencia, entonces puedan atender todos los procedimientos y protocolos de emergencia para salvaguardar la vida de las personas, obviamente la de los tripulantes, y llegar o estar en una situación que pueda ser debidamente atendida con las personas capacitadas para ello. Habiendo dicho lo anterior sobre las tripulaciones de vuelo, sabiendo que son estos un equipo de trabajo, es importante saber que este equipo de trabajo, característico en la aviación, es un trabajo que, al menos en algunos de sus miembros, es hombro. Es decir, el capitán y el primer oficial trabajan hombro a hombro. Imagínate cómo están sentados en la cabina, donde hay 2 personas sentadas de manera continua.
casi hombro a hombro, con una separación quizá de 60, 70 centímetros, pero que las actividades que realizan ellos en el transcurso de todo su trabajo, de llevar de una nave a otro, son una actuación conjunta y hasta pudiera decir sincrónica, sincrónica en el sentido de que hay un miembro que hace ciertas actividades, hay otro miembro que hace ciertas actividades y se complementan para que la operación sea, insisto, de manera segura. Este trabajo de hombro a hombro genera una dependencia entre los miembros. Esta dependencia es que para muchos protocolos y procedimientos de aterrizaje y despegue, uno de los miembros de quienes están en la cabina de vuelo tomando decisiones debe de hacer ciertas actividades y el otro debe de corroborarlas. Incluso hay mecanismos en los cuales uno de ellos genera una fraseología para hacer un procedimiento y el otro confirma a través de la fraseología, asegurando que se esté llevando a cabo el procedimiento. ¿Por qué es así? Insisto, por temas de seguridad. Si la tripulación no está completa, no hay quien verifique esta seguridad, no hay quien corrobore la información, no hay quien haga la colación correspondiente al procedimiento, entonces no se puede realizar el vuelo. Que es importante que estas tripulaciones son equipos de trabajo, son gente que está destinada, se conozcan o no, para ayudarse entre ellos. Las tripulaciones trabajan juntos por ciertos vuelos. No siempre la misma tripulación vuela todos los días juntos. Hay jornadas de trabajo que tienen que irse atendiendo. Hay días de descanso que se deben de atender. Hay distribución de los horarios en las jornadas de trabajo de los pilotos con respecto a los sobrecargos que aseguran que no siempre esté el mismo equipo de trabajo trabajando juntos. ¿Por qué creen que se busca que no siempre esté la misma tripulación trabajando todos los vuelos conjuntos? ¿Tú por qué crees que buscarían que haya cambio en las personas que interactúan unas con otras? ¿Por qué crees que eso se da si a lo mejor una de nuestras lógicas pudiera ser, pues si se conocen, trabajan mejor juntos? Pues tiene que ver con seguridad. Y es que al paso del tiempo, cuando las tripulaciones llevan varias horas o muchos vuelos juntos, el conocimiento entre ellos, además de poderse compensar, empiezan a funcionar de una manera tan mecánica que pueden empezar a saltar partes del proceso, del procedimiento, y olvidar ciertas conductas, ciertas revisiones, cierta supervisión, cierta colación, ciertas cosas que llevan a que esa cotidianidad de tantas horas volando juntos, los mismos, haciendo lo mismo, puedan perder de vista cuestiones que en una situación normal provoquen una situación de emergencia y en situación de emergencia puedan no hacer todas las actividades que corresponden. ¿Por qué crees que no son los mismos? Porque es bueno que vayan generando esta variación, donde dos pilotos volaron hoy en la mañana 3 rutas distintas y a lo mejor para la cuarta y última los cambian, donde ingresa uno de ellos, cambian lugares, el otro se va a descansar o a lo mejor tiene otra ruta, y esto hace que se asegure que no se genere una ceguera de taller, como lo conocemos, en el sentido de que haciendo lo mismo con el mismo lugar, las mismas personas de manera repetitiva, dejas de poner atención en ciertas cosas. Es por seguridad el que se intente que la variación entre las personas que están en la tripulación se dé de tal suerte que puedan seguir complementando su trabajo de manera que todos los protocolos, procedimientos que se tengan que llevar a cabo se hagan para que no se genere esta ceguera de taller. Pasa así con los pilotos, me refiero a capitán y primer oficial, como pasa así con los sobrecargos. Porque, aunque como pasajero pudiéramos pensar o suponer que la actividad de los que están ahí es la misma, no es cierto. Hacen actividades similares, brindan servicio de calidad en el servicio a los pasajeros, pero hay responsabilidades en condiciones de operación normal y en condiciones de emergencia que son diferentes entre ellos. ¿Conviene que haya cambios constantes? Sí.
Conviene que los equipos se vayan actualizando. Sí. Conviene provocar aprendizaje entre los distintos miembros de las tripulaciones. Claro, porque cuando tú cambias de tu equipo de trabajo a uno de los miembros, eso normalmente provoca un cambio en el ritmo, un cambio en el tipo de engranes, un cambio en la velocidad en la que se están moviendo, para que entonces la maquinaria siga moviéndose. ¿Qué genera esto de beneficio? Que, insisto, no se genera una ceguera de taller. ¿Qué ejemplos les puedo dar de lo bonito que es cambiar tripulaciones de vez en cuando? Y es, por ejemplo, hay un capitán, desconozco su apellido, volaba hasta hace unos cuantos años en Viva Aerobús, desconozco si siga volando ahí, pero era un capitán que cuando se presentaba, normalmente decía, como lo repiten casi todas las tripulaciones, señores pasajeros, muy buen día, mi nombre es Juan Camaney, capitán al mando, y el día de hoy estaremos volando la ruta del aeropuerto de Ciudad de México con destino a Denver. El tiempo estimado de vuelo, la altitud de vuelo, las condiciones meteorológicas durante el vuelo y las condiciones climáticas al aeropuerto de llegada son tales, de tal forma que les agradecemos el volar con nosotros. Les recordamos que es importante mantengan su cinturón de seguridad debidamente abrochado, solo desabrocharlo en caso de utilizar los servicios sanitarios. Agradecemos el volar con nosotros y que tengan un buen viaje. De manera general, ese es uno de los mensajes que un piloto, un capitán o el primer oficial hacen para informar a los pasajeros. ¿Qué pasaba con este capitán? Y me tocó varias ocasiones tener la suerte de volar con él, me refiero como pasajero, y ya después tuvimos algunos cuantos intercambios de mensajes cuando coincidía en el aeropuerto en el que yo estaba trabajando. ¿Y qué es lo que hacía él? Bromeaba con la información que les brindaba a los pasajeros. Ninguna broma en el sentido de alguna situación de emergencia, alguna situación de preocupación, sino más bien bromeaba con el tema de las condiciones en las que se encontraban el día del vuelo. Las condiciones me refiero a cómo estaban los pasajeros, cómo estaba el clima, el por qué se había generado una demora, comentaba al respecto de las personas que él veía cuando ingresaban los pasajeros a la aeronave y sin que el pasajero supiera que lo iba a mencionar, el capitán hacía referencias al señor de corbata roja que trae sombrero, que está sentado a la mitad del avión. Le mando un saludo porque me sonrió cuando estaba ingresando a la cabina de pasajeros. O en su discurso de bienvenidos al vuelo tal que se desplaza de la Ciudad de México a Denver, él a veces cambiaba el destino y decía Ciudad de México a Argentina, esperamos que tengan un buen vuelo, y obviamente suponían las caras de los pasajeros cuando empezaban a voltear unos a otros a decir ese no es mi destino, y él decía no se preocupen, yo me equivoqué, pero si vamos a Denver, quizá pasemos primero por Argentina y después lleguemos a Denver, ojalá que el vuelo no sea muy largo, y hacía este tipo de bromas que amenizaban en cortos minutos, en cierto tiempo, amenizaban el ambiente que se percibía entre los pasajeros. ¿Qué genera esto de bueno? Pues la tripulación también estaba ligera como él. Entonces, si el capitán tenía algunas rutas ejercidas, voladas ese día, y de repente cambia de tripulación, dejaba contentos a la tripulación con que había volado, y cuando llegaba con la nueva tripulación, pues los ponía contentos, porque así era su forma de trabajar, era su forma de manejarse día con día en cada uno de los vuelos, y la realidad es que, sin que esté comprobado científicamente con él directamente, pero esto generaba un ambiente de trabajo y un ambiente con los pasajeros muy agradable. También hay experiencias de equipos de trabajo donde ya se sabe cómo trabajan algunas personas. Cuando tú trabajas en una aerolínea, ya sabes que el capitán Barrientos es muy estricto, que el capitán Jiménez no lo es tanto, es muy simpático, ya sabes que la sobrecargo Martínez es muy exigente, y así sucesivamente te vas dando información de cómo trabajan. Cuando entonces sabes que la sobrecargo, jefa de sobrecargos, Martínez, te va a tocar en el vuelo, sabes que es sumamente estricta con el servicio al cliente. Y entonces seguramente vas a poner más empeño en hacer tu trabajo si eres
un o una miembro de esa tripulación de sobrecargos, porque ya la conoces. Entonces eso, si en el vuelo anterior no habías volado con ella y estabas muy relajado o relajada haciendo tu trabajo, cuando te toca con ella, entonces seguramente es como cuando tienes un maestro estricto y entonces pones más atención, haces mejor tu trabajo, reaccionas ante una situación distinta. Por ejemplo, hay pilotos que, como una parte de práctica en su trabajo, esto me parece muy adecuado, aunque sea un vuelo de rutina, por decirlo así, un vuelo de la ciudad de Guadalajara a Tijuana, de los cuales hay muchos en el transcurso del día, el piloto al mando le pide apoyo, le pide como venia al primer oficial para decirle: capitán, ¿qué le parece que el día de hoy, a partir de este momento, nos comportáramos como si estuviéramos en Estados Unidos y toda nuestra comunicación entre nosotros, así como las comunicaciones a torre de control, va a ser en inglés, y esto va a hacer que estemos practicando nuestro inglés para cuando tengamos algún otro vuelo directo a Estados Unidos? Y entonces, aún y cuando están en México y están abordando un vuelo que va de la ciudad de Guadalajara a Tijuana, donde no es indispensable fraseología o lenguaje en inglés o comunicación interna en inglés, ellos lo hacen de esa forma para practicar. Y entonces toda la comunicación que se genera en la cabina de pilotos es en inglés. ¿A qué voy con todo esto? Que es saludable que cambiemos tripulación de repente, que estemos dispuestos a este cambio, y lo que corresponde es adaptación, empatía, disponibilidad y disposición para que trabajemos bien con el equipo de trabajo, con el que nos haya tocado, aunque ya hayamos trabajado con ellos, o aunque seamos nuevos miembros de ese equipo, o sea un equipo completamente nuevo, todos desde origen, o algún nuevo miembro del equipo haya llegado a nuestro equipo ya previamente armado. ¿Es bueno que tengamos cambios en la tripulación? Sí, definitivamente. Técnicamente es bueno, técnicamente recomendable. Yo diría que hasta es necesario, no solo recomendable, necesario, porque eso ayuda y beneficia en mucho a los procesos, protocolos, procedimientos que se tienen dentro de las aeronaves, que mientras más alertas estemos y estemos dispuestos a hacerlo, es mejor por el resultado que vamos a obtener. Llevando nuestra tripulación de vuelo a nuestra vida diaria, aquí ahora empecemos a hablar de la infinidad de ejemplos que podemos tener en nuestras tripulaciones. Para ello, ahora recordemos que somos un avión y que nos encontramos volando mientras estemos vivos. Somos esta aeronave que se desplaza por el aire, que nacimos y había aeronaves a nuestro alrededor que nos ayudaron a volar, a consumir combustible, a dirigirnos hacia un lugar u otro dependiendo de nuestras necesidades, dependiendo de la seguridad de la zona, que nos guiaron para tomar algunas decisiones cuando éramos muy pequeños. Y estoy hablando de todo este equipo de trabajo llamado familia, que era nuestra tripulación de vuelo cuando nosotros éramos muy pequeños. Si estamos comparando una tripulación de vuelo con un equipo de trabajo que está alrededor de nosotros, la primera tripulación a la que pertenecimos y de la que nosotros fuimos parte para trabajar en conjunto es nuestra familia. Nuestra familia no es forzosamente una tripulación que elegimos. Y no digo forzosamente porque hay ciertas teorías de las cuales yo soy partícipe, y sigue siendo una teoría, en la que nosotros, antes de venir a este mundo, elegimos a nuestros padres. Por lo tanto, elegimos a nuestros hermanos y hay una mezcla de decisiones para llegar a la familia a la que llegamos. No vamos a entrar en ese detalle, pero quitándonos de esa teoría, supongamos que no elegimos nosotros a la tripulación de vuelo a la cual vamos a ingresar. No vamos a elegir a nuestra familia. Llegamos porque nos colocaron, porque caímos, porque así fue, cosa fortuita de la vida. Pero ¿qué pasa en nuestro andar con esta tripulación de vuelo? ¿Qué crees que sea tú más conveniente del trabajo con una tripulación de vuelos si tú ya eres miembro de ella y no quieres estar ahí? Pero
por tu condición, tu edad, las características, el impedimento natural de que tú eres un niño y ellos ya son adolescentes, jóvenes o adultos, no puedes desprenderte de la familia porque quieras y al año decir, ya no quiero vivir con ellos y ya me voy. Y tener 3 años y decir, ya estoy cansado de esta familia, me voy a ir, agarro mis cosas y me voy. No sucede. La conveniencia que hay de trabajar con nuestra tripulación llamada familia es lo mejor que podremos hacer es llevarnos bien con quienes vivimos. Y ya no veamos los temas de amor, de sangre, de empatía, de acercamiento por ser familia, sino solo por la conveniencia de que si estamos en un equipo de trabajo que quizá no elegimos, pero en el que ya estamos, qué mejor que podernos llevar bien con todos los miembros de ese equipo. Qué mejor que poder estar tranquilos y contentos con todos ellos. Qué mejor que poder dialogar, compartir, divertirnos y también que sean los elementos de apoyo cuando estamos tristes, decepcionados, solitarios, enojados. El que podamos y nos demos la oportunidad de ser un buen miembro de la tripulación de mi familia y permitamos que interactuemos con ellos de la mejor forma posible a beneficio de ambos, me parece que es algo sumamente saludable. Saludable para mí, saludable para ellos, saludable para todos los miembros de esa tripulación de vuelo. Un segundo, por favor. Somos parte de la noche que te acompaña y te reconoce, atrayendo tus recuerdos en cada nota musical, haciendo estremecer tus emociones. Somos ese latido que vibra en tu interior, ese suspiro, esa sonrisa. Somos el instante perfecto del día que te transporta. Estás oyendo Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Habiendo dicho lo anterior sobre la conveniencia de ser un buen miembro de la tripulación llamada familia, veamos otro tipo de tripulaciones a las que pertenecemos, como la de nuestro equipo de trabajo en el trabajo. Esa no la elegimos tampoco. Y aquí puede haber variantes. Puede haber desde el equipo de trabajo al cual tú llegas como una empresa, o puede ser el equipo de trabajo que formas cuando tú eres el dueño de la empresa y formas tu equipo de trabajo. En cualquiera de las dos, el resultado de conocer a los miembros del equipo de trabajo no es inmediato. Cuando tú llegas a la empresa y ya hay elementos, miembros, empleados que están ahí, tú no los conoces, los vas a ir conociendo a través del tiempo. Lo mismo sucede cuando tú los seleccionas. Si tú formas tu empresa y empiezas a seleccionar personal, salvo quizá algunos que sean conocidos tuyos de tiempo atrás y por eso los involucras y los haces partícipes de tu empresa, hay otros tantos que conforme va creciendo el negocio los vas a ir seleccionando, pero los conocerás en su desarrollo y desempeño hasta que ya tengan algún tiempo trabajando contigo. No son un equipo de tripulación, no es un equipo de trabajo, no es una tripulación que elijas completamente. Quizás sí en la segunda opción cuando tú la seleccionas, pero la elección tiene mucho que ver con lo que tú creas, con el currículum, con la entrevista, pero el resultado de conocer a la persona, de su desempeño, tardará algún tiempo para obtenerlo, y entonces que decidas o verifiques si tu decisión fue la correcta o no, y en ese momento la cambies o la mantengas. Esa tripulación de vuelo, esa tripulación en el trabajo, es también muy fortuita, y tienes que trabajar con ella de acuerdo a las características, condiciones, etcétera, etcétera. Ahora hablemos de una tercera tripulación, que esta definitivamente sí la elegimos nosotros. La elegimos a veces conscientemente o a veces inconscientemente. Las circunstancias nos ayudan mucho, en mucho, para la elección de esta tripulación de vuelo, que son los amigos. Nuestro círculo cercano. Estos camaradas, panas, cuates, socios,
cuadernos de doble raya, o como le quieras decir, aquellos amigos que sí elegimos de manera consciente o inconsciente, ahorita lo explico, pero que ya son parte de nuestra tripulación y de la tripulación a la que nosotros formamos parte. Ya somos este grupo de aviones que estamos volando quizá a cierta distancia uno de otros, tanto en elevación como en velocidad, quizá con ciertas diferencias, pero que en muchas ocasiones traemos objetivos en común. Y eso es lo que nos acerca para formar esta tripulación de vuelo. Tripulación de vuelo, dígase amigos, aquellos que caminamos en un sentido paralelo, con objetivos muy similares, en condiciones muy parecidas. Esta tripulación sí la elegimos, primero de manera consciente, cuando por las características, el entorno, las cualidades, lo que vemos, percibimos y sentimos de la persona encaja con lo que queremos, con lo que creemos, con la forma en la que nos hace sentir, de tal suerte que aceptamos y provocamos esta relación o este enlace entre los miembros de la tripulación. Pero también hay unas condiciones en las que se presentan de manera inconsciente, porque hay momentos en que la cercanía se genera de tal suerte que forma una amistad sin que nos hayamos dado tiempo, sin que nos hayamos dado cuenta hasta después de cierto tiempo. Hay amistades que se forman, pero que realmente identificamos como una amistad hasta después de cierto tiempo, porque las cosas fueron funcionando de tal manera, la rueda fue moviéndose de tal forma que se generó la amistad sin que se buscara que se diera. Quizá hubo coincidencias en la escuela o en el trabajo o gustos personales, amistades comunes, familiares afines o algunas características y condiciones que permitieron que sin necesidad de la decisión objetiva se permitió que los engranes fueran embonando para que se diera esta tripulación de amistad. Por eso menciono que la tripulación de amistades, la tripulación de amigos, a veces es una elección consciente, a veces es una elección después de cierto proceso de inconsciencia. ¿Por qué creo también, como en las tripulaciones de vuelo, las que técnicamente operamos hoy día en los vuelos comerciales, en los vuelos militares, en cualquier tipo de operación aérea, por qué creo que es recomendable que actualicemos nuestra tripulación de vuelo? Las que se puede, dígase empleados, dígase compañía de trabajo, dígase actividad laboral y la de los amigos. ¿Por qué creo? Porque también evolucionamos y también tenemos que permitir que los demás evolucionen. Porque esta condición de actualizar nuestra tripulación de vuelo se da al momento en la que nosotros mismos vamos volando. Veamos ejemplos. Yo me recuerdo perfectamente, mucho de mi periodo de niñez en la primaria la pasé jugando. Tuve una niñez sumamente divertida, donde muchos de mis amigos de ese entonces dependían directamente de nuestra actividad lúdica, dependía directamente del juego. No éramos amigos para otra cosa más que para jugar. Ahí demostrábamos nuestra amistad. En la colonia en la que yo vivía, en la calle donde tuve la suerte de crecer, salir a andar en bicicleta, ir al parque a jugar soccer, fútbol americano, béisbol, quemados, escondidillas, atrapados, lo que sea, ahí se generó un grupo de amigos. Se generó una hermandad que dependía directamente de estas actividades que compartíamos en las tardes o los fines de semana frecuentemente, donde nos buscábamos para jugar. Y mientras estábamos en esta actividad, había una solidaridad, un compañerismo, una empatía, había apoyo en caso de... Puedes imaginarte grupos de niños entre 9 y 16 años que salían a jugar, principalmente con la bicicleta, y andábamos por varias calles a la redonda de la colonia. Luego encontrábamos un lugar donde pretendíamos jugar soccer, fútbol, béisbol,
Y no digo que sea normal, pero el momento del juego a veces lleva a discrepancias, roces, donde había bronca. Y esta amistad, esta hermandad, se veía en este momento. Podía haber una situación de gresca entre una colonia con la otra, entre una calle contra los miembros de la otra calle, y a lo mejor no éramos amigos que nos veíamos en las mañanas, quizá no sabíamos muchas cosas de nuestra vida, quizá no sabíamos cómo era nuestro comportamiento en las escuelas, pero ahí, las tardes o fines de semana, un grupo de niños jugando, compartiendo cosas, podía defender la honra, el cuerpo, y luchaba peleas contra los contrincantes que estaban en igualdad de circunstancias que los primeros, solo por ser una tripulación de vuelo de amistad en ese momento. Pero ¿qué pasa al paso de los años cuando vamos creciendo? Y entonces nuestros gustos, nuestras necesidades van cambiando. Cuando la escuela nos absorbe a lo mejor más tiempo del que queríamos que nos absorbiera, y entonces descuidamos un poco de esta tripulación de amigos de juegos en la calle. Y seguramente tenemos por ahí otra tripulación de vuelo de amigos de la escuela. Y probablemente también haya quienes tengan otra tripulación de amigos que no son de la escuela, que no son de la calle, que son de la colonia de los abuelitos. Y entonces tenemos participación en diferentes tripulaciones, con diferentes características, diferente organización, diferentes objetivos e incluso distintas formas de manejar la propia tripulación. ¿Por qué? Porque son objetivos distintos, condiciones diferentes, etcétera, etcétera. ¿Por qué el objetivo que tengo de comentar de lo sano que es el poder modificar, actualizar las tripulaciones? Es porque seguramente al paso del tiempo, conforme vamos creciendo, nos damos cuenta que el que era mi amigo, la parte de mi tripulación de vuelo, cuando andábamos en bicicleta, a los 16, 17 años encontramos que ya no éramos ni tan amigos, ni tan cercanos, ni teníamos objetivos tan cercanos, ni tan orientados en la misma dirección. ¿Por qué? Porque encontramos otras actividades, conocimos otras personas y fuimos cambiando nuestros rumbos. Y ahí es donde dos aviones que van volando a velocidad muy similar, en dirección casi la misma, pero que cuando hay una pequeña variación, la distancia entre las aeronaves se va haciendo tal que en algún momento se pierde de vista. Y esto es normal, no quiero decir que esto es incorrecto, me parece que la condición de cambio de tripulación por amistad es normal al paso de los años, por cambio de gustos, cambio de responsabilidades, cambio de placeres, cambio de muchas cosas que previamente se tenían y que al paso del tiempo van cambiando. Incluso, como ejemplo, pudiera pensar en cuando me interesaba ser hippie, viajar por el mundo, fumar marihuana y no trabajar porque creía que la vida me iba a dar todo a través de la energía divina y yo solo tenía que estar en disposición de aceptarla. En algún momento quizá dije que ese no era el camino que quería. Y si uno de esos miembros de tripulación con las que compartí muchas veces la banqueta enfrente de un gimnasio, sin entrar siquiera al gimnasio, en ese momento nuestros caminos empezaron a cambiar de rumbo. Hay quienes quizás siguieron por el mismo, pero el mío cambió por otro lado, como el que pudo cambiar hacia otra dirección otros tantos. No es malo cambiar de rumbo, no es malo identificar que hay quienes van hacia arriba y quienes van hacia abajo. No tiene nada que ver con ser mejor o peor en ir hacia un rumbo distinto. El tema es que la experiencia, el conocimiento, lo que uno va viviendo, permite entonces tomar decisiones diferentes. ¿Qué tal la permanencia con nuestra tripulación de vuelo en la escuela? ¿Por qué la cambiamos? Veamos aquel grupo de una tribu de una universidad que se caracterizaban por
vestir con ciertas características. Voy a tratar de ejemplificar todo color negro, oscuro. No hablaban con nadie que no fuera parte de esa tribu. No había un contacto con alguien que no estuviera de acuerdo con su forma de pensar, de vestir, de actuar, con la música que escuchaban ellos. Y entonces formaron una tribu, que es una tripulación, como un equipo de trabajo que se ayudó, que se mantuvo, que fomentó durante cierto tiempo en la universidad su cercanía, pero que quizá al terminar la universidad, por temas laborales, por haber terminado la universidad, por condiciones familiares, por distancia entre los miembros, la separación hace que 20 años después, cuando se encuentran, los que fueron miembros de la misma tripulación de esta tribu, ya no se conozcan, porque tomaron rumbos tan diferentes, tan distintos en ese momento, que la vida cambió tanto que no les permitiría regresar al mismo punto donde estuvieron muchos años atrás. Ya no van a poder ser los mismos gustos musicales, ya no van a tener la misma necesidad de compartir los mismos comentarios, ya tendrán otras muchas cosas que hacer diferentes a lo que hacían mientras estaban en la universidad. Y eso es que mientras estaban ahí, eran un equipo, eran una tribu, eran una tripulación. Se ayudaban, colaboraban, trabajaban hombro con hombro, compartían muchas cosas. Pero después evolucionaron. Y el evolucionar no quiere decir que se deje lo malo para agarrar lo bueno, solo significa que hay cambios que se van dando al paso del tiempo. Los cambios de tripulación no son malos, por el contrario, son necesarios. En muchas ocasiones son necesarios. Lo malo es cuando tú te identificas dentro de un miembro, siendo miembro de un equipo, de una tripulación, cuando tú te consideras parte de, pero lo estás haciendo solo porque quieres ser reconocido y no porque tengas una clara necesidad o un gusto completo por estar en esa condición, por estar con esas personas. Malo, si lo pudiéramos caracterizar así o lo pudiéramos definir así, es el estar en un lugar donde no quieres estar, con personas con las que no quieres estar, pero que por tu necesidad de aprecio, de reconocimiento, de compañía, por tu imposibilidad o tu incapacidad de estar solo, de entablar comunicación con alguien más, por tu quizá una baja autoestima, quizá problemas personales, familiares, laborales, estudiantiles, permaneces en un lugar donde sientes que no perteneces, pero estás ahí por tratar de pertenecer. El cambio no es lo malo puede ser el que no decidas cambiar tú por convicción y solo permites que la vida te empuje para que cambies. Al paso de la evolución y el desarrollo es necesario, me parece que es importante y necesario que actualicemos nuestros equipos, que actualicemos nuestro hardware, que es lo que nosotros somos y cómo vamos evolucionando, pero también que actualicemos nuestro software, que es lo que pensamos, la forma en la que actuamos, lo que introducimos a nuestra cabeza para que de ahí venga un producto, un resultado de lo que hacemos, de lo que actuamos, de lo que decimos. No somos hoy el mismo que fuimos ayer, con mucha mayor razón no vamos a ser el mismo que éramos hace un año o 10 o 20 años atrás. Para los jóvenes a lo mejor no notan tanta la diferencia entre haber empezado la universidad y terminarla y cuánto cambio hay en ellos en esos años. Pero para quienes estamos un poco más avanzados en este vuelo, para quienes ya llevamos más horas de vuelo y con muchas historias de tormentas por las que hemos vivido, así como otras muchas tantas tardes soleadas, azul y pajaritos en un horizonte hermoso, podemos identificar que lo que pensábamos, lo que creíamos, lo que queríamos, con quién estábamos, con las personas que compartíamos tiempo, al paso del tiempo cambiamos. No es malo, sino es necesario. Por propia condición natural, no es sano ni es recomendable que el adolescente, con el comportamiento, conocimiento, experiencia de adolescente,
se comporte de la misma forma 10 años después, porque ya no es un adolescente. Ya saltó a una juventud, si no es que a una madurez, que no le permite ni le puede permitir su mismo comportamiento que tuvo 10 años atrás. ¿Qué pasa con estas personalidades que no han logrado evolucionar de acuerdo a sus nuevos intereses, sus nuevas actividades, incluso sus nuevas responsabilidades que quizá no quieran tomar, porque pretendan permanecer en ese lugar, en ese limbo, en ese espacio, en esa condición que a lo mejor los tenía muy contentos y que quizá los tuvo muy plenos, pero que su incapacidad de evolucionar, de buscar nuevos horizontes, de cambiar de tripulación, de aprender nuevas cosas, los mantiene en una condición como si el tiempo se hubiera detenido. Pero la triste realidad es que el tiempo quizás se detuvo para ellos, pero el tiempo no se detuvo, pues el tiempo sigue caminando. Sería una incongruencia por parte de cualquiera de nosotros pensar que somos la misma persona que fuimos hace 20 años. Luego entonces sería una incongruencia pensar que la otra persona es la misma persona que conocí hace 20 años y que ahora lo encuentro y que va a hacer exactamente lo mismo, decir lo mismo y actuar de la misma forma. Cuando lo que es más congruente es entender que al paso del tiempo crecemos, evolucionamos, nos desarrollamos y la historia de nuestra vida nos permite tomar decisiones diferentes de las que tomamos antes. Que quizá en algún momento no queríamos algo, no estábamos de acuerdo, pero al paso del tiempo pudimos cambiar nuestra forma de pensar, identificamos una nueva forma de ser, aprendimos de lo vivido y entonces eso que quizá aborrecíamos años antes, ahora puede ser algo gratamente aceptado sin incongruencia a través del tiempo. ¿Por qué no hay incongruencia? Porque ya hay una evolución, ya hay un aprendizaje, ya hay un desarrollo de nuevas cosas que nos permiten tomar decisiones diferentes y que nos mantienen en una condición favorable para lo que queremos en este momento, en este presente, sabiendo que dentro de 20 años, en 20 años más, seguramente seremos otra persona que nos habremos obligado a cambiar decisiones, formas de actuar y relaciones con las cuales interactuar. La incongruencia es creer que, de hecho lo dijo Einstein, la incongruencia es creer que vamos a obtener resultados distintos haciendo lo mismo. En este sentido, si nuestros resultados ya son distintos, tiene que ver claramente con que nosotros, nuestro actuar, nuestra forma de desempeñarnos, desenvolvernos, estas formas cambiaron a través del tiempo. Hablábamos de 3 tripulaciones principales, que es la familiar, que no escogimos, pero que nos conviene mantenerla cerca, llevarnos bien, acompañarnos en el trayecto del vuelo. Hablamos de la tripulación de trabajo, que esta tampoco lo elegimos frecuentemente, pero pues la conoceremos a través del tiempo para buscar empatizar lo más posible y buscar que la relación entre esta tripulación sea de la mejor forma posible. Y la de los amigos, que sí la elegimos consciente o inconscientemente, pero que va más ligada a nosotros, a lo que queremos, a nuestros gustos, a nuestra cotidianidad, a nuestra visión a futuro, va muy ligada a nosotros. Sabiendo, o al menos ejemplificando estos 3 tipos de tripulación, y ahora creyendo que sí es conveniente actualizar nuestra tripulación, dime tú cómo has hecho esta labor a través de los años. Qué padre cuando tenemos miembros de tripulación, amistades que han permanecido a través del tiempo. Tengo un amigo que se llama Ricardo, del cual tengo de conocerlo más de 30 años. Más de 30 años. Que si bien probablemente nos dejemos de hablar en algunas épocas del año, no hablamos todos los días, a veces pasan semanas sin que nos comuniquemos, es alguien que conozco, que me conoce, que hemos interactuado tantas cosas juntos, que nos hemos actualizado en el momento de platicarnos o de encontrarnos, que es parte de mi tripulación, como yo soy parte de su tripulación. Sé de su familia como sabe de la mía, sé su historia como yo sé de la de él. Hemos compartido gratos momentos y hemos compartido momentos terribles,
hemos llorado juntos como hemos reído. Y al paso de los años, hemos desarrollado nuestros propios vuelos, pero nunca hemos tenido tanta distancia que nos hemos dejado, que nos hemos soltado. La separación que de repente podamos tener al paso de los años se ha mantenido en un límite en el cual podemos seguir navegando. Y si bien nuestros objetivos pueden ser diferentes, incluso la velocidad a la que nos movamos y la altura a la que volamos es diferente, nunca nuestra separación ha sido tal que nos soltemos. Y como él, puedo tener otros tantos ejemplos. Estos miembros de mi tripulación amistad, a la cual pertenecen mis amigos y a la cual yo pertenezco a su tripulación, son unos cuantos que sí permanecen a través del tiempo. Por esto mismo que les digo que la distancia o la separación nunca ha sido tal que nos podamos soltar. Pero que en la mayoría de los amigos, conocidos, personas con las que coincidimos en algún momento de nuestra vida, con ellos sí. La distancia en algún momento empezó a ser tal que nos distanciamos, nos soltamos, quizá no nos olvidemos, pero ya no estamos en esa cercanía de confianza, de comunicación, de entendimiento, de compartir nuestra historia. No es que sea malo, es que sea bueno, así es. Y a lo que voy es, precisamente, tú cómo tienes tu tripulación de amigos. Primero, ¿cómo tienes tu tripulación familiar? Y aquí van a las preguntas para ya poder ir cerrando el programa. Tu tripulación de familia, ¿cómo la tienes? ¿Qué tan cercana? ¿Qué tanta confianza? ¿Qué tanta comunicación? Piensa en la tripulación de vuelo, se tiene que comunicar. La tripulación de arriba del avión tiene que hablarse, tiene que informarse, tiene que corroborar la información, tiene que corroborar datos. Antes del vuelo ya tienen que saber qué es lo que van a hacer. Durante el vuelo hacen un trabajo en el cual se van retroalimentando y al término del vuelo cierran la operación diciendo qué fue lo que hizo bien, qué fue lo que hizo mal, qué podemos mejorar, qué fue lo que funcionó e incluso las anécdotas propias del vuelo. Si eso hace la tripulación, ¿cómo lo hace tu familia? ¿Cómo platicas, cómo comunicas, cómo empiezas el día, cómo terminas el día? ¿Cómo te comunicas con ellos para plantear tus necesidades y cómo estás dispuesto a recibir la información de los otros para atender las necesidades de los demás? ¿Cómo haces para agradecer el estar con ellos? ¿Cómo haces para interactuar de manera positiva en tu tripulación familiar? Luego viene la de los empleados, cuando eres el dueño y tienes un grupo de empleados, o cuando eres un empleado y formas parte de una empresa y eres parte de otro equipo de trabajo. ¿Cómo es tu tripulación en el trabajo, en la vida laboral? ¿Cómo es? ¿Cómo te sientes con ellos? ¿Cómo te sientes con ellos? ¿Cómo te desempeñas con ese equipo? ¿Qué tan sólido, qué tan fuerte, qué tanta confianza hay en esa tripulación laboral? Y lo ideal es que sea en las mejores condiciones posibles para que estés tranquilo, desempeñes un buen trabajo, hagas lo que te gusta, compartiéndolo con personas que estén felices también contigo, haciendo lo que les gusta. Si no es así, bueno, ya pensarás si tienes que tomar decisiones o no, pero si sabes que tu tripulación laboral no es la mejor, no es la con la que estás más contenta, no es la ideal para ti, solo está en ti cambiar la situación. Las opciones son algunas, desde agarrar tus cosas e irte, si eres el dueño, que agarre sus cosas y se vaya, hasta el límite opuesto es hacer que las cosas funcionen para tu bien por la conveniencia de permanecer en un equipo de trabajo, dígase tripulación laboral, donde no te conviene salirte y lo que más te conviene es hacerlo de la mejor forma posible para permanecer con ellos en las mejores condiciones posibles. Ambos caminos, ambas rutas de vuelo, a diferente nivel, con diferente velocidad y a lo mejor en diferente dirección, pero ambas dependen de tu decisión, no de la de los demás. Sí hay una interacción con ellos en las cuales puede afectar, beneficiar, perjudicar. Lo que ellos hagan con respecto a tu decisión, sí puede, pero a final de cuentas, la decisión para que eso cambie o no es tuya. Y vámonos con la última, que es tu tripulación de amigos. ¿Cómo estás con esta tripulación que normalmente es la más cercana, la más sólida, la más duradera? ¿Cómo estás con ellos?
¿Cómo das esa comunicación? ¿Cómo das esa retroalimentación? ¿Qué tanto estás dispuesto a agradecer y recibir? Porque aquí la parte importante no solo es dar, es recibir. Estar dispuesto a aprender a recibir tanto como a dar. Esta interacción entre los miembros de la tripulación donde todos nos vemos beneficiados, aunque nuestros caminos de escuela hayan sido diferentes, aunque nuestros rumbos laborales sean distintos, aunque nuestra velocidad de desplazamiento sea distinta, ¿cómo le hacemos para mantener nuestra tripulación de amistad sólida? Para que sean ellos, en conjunto con la de la familia, y aquellos que se quieran sumar de la tripulación laboral, sean quienes mantengan nuestra red de apoyo para en caso de cualquier emergencia, para cuando hay tormentas, cuando hay viento cruzado, cuando la noche es muy oscura y no alcanzas a ver, puesto que la luna está luna nueva y no alcanzas a percibir más que las estrellas, pero si está nublado tampoco alcanzas a ver nada. ¿Cómo está tu interacción con esta tripulación que podría ayudarte a salir adelante, brindándote el hombro para llorar o dándote un abrazo de felicitaciones, dándote una palmada para empujarte hacia arriba o extendiéndote la mano para sacarte del hoyo? Piensa en cómo están tus tripulaciones, analízalas, ve si están como quieres que estén y si no, cámbialas. Aquí viene nuevamente la recomendación: si estás en el camino en el que quieres, haciendo lo que quieres, síguele para adelante y dale. Si no estás, si es el momento en el que identificas que no son las condiciones con las personas en el lugar donde quieres, si no es el momento adecuado, si no estás haciendo lo que te gusta, si no estás con quien quieres estar, si no estás haciendo lo que te satisface de manera personal, está en ti el cambio de rumbo. Ese cambio de rumbo que no siempre tiene que ser un viraje pronunciado hacia uno u otro lado. No forzosamente tiene que ser meter el acelerador para distanciarte, no forzosamente tiene que ser disminuir la velocidad para cambiar el rumbo también. Es la forma en la que tú lo quieras hacer. Y a veces solo radica en cambiar un grado la dirección del rumbo que traías para que a través del tiempo la separación se dé de tal forma que se atenúe, que sea pacífica, pero que te lleve a un punto distinto del que ibas, que si no es el que querías, conviene tomar otro rumbo. En este punto te agradezco que me acompañes a este programa donde hay mucha tela de donde cortar al respecto de las tripulaciones que están con nosotros, que están a nuestro alrededor, pero que depende de nosotros mucho de su funcionamiento. Y entonces, quédate con las dudas y busca solucionarlas. ¿Cómo están tus tripulaciones familiares, laborales y de amistad? Para que entonces tomes las decisiones que creas más convenientes. Mientras tanto, me despido agradeciéndote como siempre que estés con nosotros en Radio Pasión US. No olvides José Luis Villanueva en Despegar a la Vida los jueves 9 de la noche, repetición domingo 8 de la noche y después me encuentras en YouTube con este y todos los programas anteriores. Programa número 47. Estamos a unas cuantas semanas de cumplir un año de estar con ustedes cada semana. Gustoso y feliz de ello, y entonces vienen más y nuevas cosas. Ya se las platicaré. Mientras tanto, descansen, diviértanse, hagan todo lo posible por mantener su vida lo más feliz que puedan en medida de las condiciones y las circunstancias que se presenten, pero no tirando la toalla más que para ir a la playa y tomar el sol. No cuelgues los tenis más que porque los vas a cambiar para irte a correr. No tires el suéter ni dejes de sudar cuando hay muchas oportunidades de disfrutar lo que vas a hacer en esta vida. Por lo tanto, me despido diciéndote lo mismo de siempre, que me encanta pensar que así lo podemos hacer. Vive mucho y vive libre. Bye, bye.